En el concepto anterior vimos cómo declarar un tipo de dato enum que estuviese fuera de cualquier clase, que lo pudiésemos utilizar desde cualquier otra clase como global. Ahora vamos a ver que podemos dentro de una clase declarar un tipo de dato enum con su modificador public, protected o private según el acceso que queremos darle. Para ello vamos a plantear el siguiente problema. Crear un proyecto y dentro del mismo crear dos clases. La primera clase se debe llamar carta. Declarar un enum que represente los 4 palos del mazo y dos atributos, uno de tipo de dato enum y el número de carta. Por otro lado, declarar una clase mazo que contenga un arreglo de 8 elementos de tipo carta, de la primera clase que hemos planteado. Extraer al azar una carta y mostrarlas a todas las cartas, y según el tipo de palo mostrar la cantidad de puntos que gana. Supongamos 1, 2, 3, 4 según el tipo de palo que tenemos que analizar. Pasemos a codificarla. Vamos a crear el proyecto 192. Y en el proyecto 192 tenemos que crear dos clases. Vamos a pasar a crear la primera clase, la clase carta, y la segunda clase, la clase mazo. Pasemos a codificar primero la clase carta. La clase carta vamos a declarar un tipo de dato enum que va a ser público. Public enum palo, le vamos a llamar a tipo de dato enumerado, y las 4 constantes son los tipos de cartas que pueden ser trébol, diamante, corazón y pica. Vamos a definir ahora el atributo privado, que es el número carta. Número, le vamos a llamar atributo. Y otro atributo privado, el palo, que es esa carta, que es del tipo de dato enumerado. Palo es el atributo de toco minúscula y es de la clase palos, que voy a poder guardar alguna de esas 4 constantes. ¿Dónde se va a inicializar? Bueno, pasemos a definir el constructor public carta, y al constructor va a llegar el número de la carta y va a llegar de qué palo es. Entonces vamos a copiar en el atributo número de la clase, vamos a copiar el parámetro número, y en el atributo palo vamos a copiar el parámetro palo. Vamos a hacer un método para que se imprima la carta. El método imprimir lo que va a hacer, va a mostrar por pantalla el número de la carta y vamos a mostrar el palo. Podemos acceder palo.toString, lo que me va a devolver es en la cadena de caracteres, ya sea trébol, diamante, corazón, y la vamos a mostrar en minúsculas. To lowercase va a salir trébol, diamante, corazón, pero en minúsculas. Ese es el objetivo, la llamada encadenada toString y toUppercase. Y finalmente vamos a hacer otro método público para que la otra clase conozca qué palo ha salido. Vamos a hacer un método public que devuelve un tipo de dato enumerado palo y le vamos a llamar retornar palo. Return, y vamos a devolver el atributo palo. O sea, devolvemos este atributo. Grabamos hasta acá y ahora sí vamos a la clase mazo. La clase mazo vamos a definir, nos pide definir 8 cartas. Vamos a definir un objeto, un vector cartas de la clase carta. Cartas de la clase carta. En el constructor de la clase vamos a proceder a crear primero el vector cartas mediante el operador new carta, e indicamos que va a tener 8 elementos. Y ahora empezamos a crear cada una de las cartas. Cartas subíndice 0 es igual, y creamos un objeto de la clase carta y tenemos que pasarle el número de la carta y de qué palo es. Carta.palo.trébol.
Y vamos a crear la segunda carta. La segunda carta va a ser el número 2, también de trébol. Y ahora vamos a crear 2 de diamantes. Carta subíndice 2 igual a new carta, el número 1, carta.palo.diamante. Fíjense cómo accedemos a las constantes del tipo autoenumerado. Ahora la cuarta carta, digamos que va a ser el 2, también va a ser diamante. Carta subíndice, la 4 va a ser de pica, vamos a hacer new carta, la carta número 1, carta.palo.pica. Vamos a hacer 2 cartas de pica, vamos a tener las 1 y 2 de todo esta va a ser 5 y la carta número 2. Y lo que nos falta, el 6, o sea la séptima componente, va a ser la 1, pero ahora de carta.palo y nos falta corazón. Vamos a hacer las 2 primeras cartas también de corazón. 7, 2, vamos creando la main, public static void main, es donde vamos a crear un mazo. Bueno, vamos a imprimir el mazo para ver realmente si están cargados todos los datos. Vamos a hacer un método público, imprimir. El método imprimir, vamos a utilizar listo completo del mazo cartas. Vamos a mostrar un mensaje system out.println listado completo del mazo de cartas, y vamos a recorrer el vector con la estructura del for para recorrer colecciones. En cada vuelta vamos a ir sacando un elemento del vector cartas. Fíjense acá, define una variable llamada carta de la clase carta y accedemos al arreglo cartas. Cada vuelta voy a tener una de las cartas del vector y voy llamando al imprimir, carta.imprimir. Acá, si lo probamos, ya me debería mostrar el mazo 1, las 8 cartas que tiene el mazo. Veamos si nos imprime. Ahí están las 8 cartas que tiene el mazo: 2 de trébol, 2 cartas de diamante, 2 de pica, 2 de corazones que hemos creado. Podríamos haber creado todas las cartas que tiene el mazo, pero para ejemplificar hemos creado un mazo con 8 cartas. Vamos a pasar a lo que nos pide el problema, que hay que sacar al azar una de las 8 cartas y mostrar un mensaje cuántos puntos ha ganado. Entonces vamos a sacar una carta. Vamos a hacer un método public void sacar carta azar. O sea, vamos a sacar una de las cartas al azar. Una de las cartas al azar y vamos a pasar a mostrarla también. Carta, ¿cómo la extraemos? Yo tengo cartas, que es el vector, y entre corchetes tengo que indicar un valor aleatorio entre 0 y 7. Para obtener un valor aleatorio entre 0 y 7, in, y multiplicamos mat.random por 8. En este momento, si le imprimimos carta 1, carta se llama la variable, punto imprimir, ahí nos debería mostrar una de las cartas al azar. Y nos muestra casi, si lo llamamos mazo 1, se llama sacar carta al azar, y ahora sí nos tiene, además de imprimir las 8 cartas, una de las cartas al azar es la 2 de trébol. Si ejecutamos nuevo, 2 de diamante. Y ahora hay que mostrar un mensaje, cuántos puntos gana. Vamos a decir que corazón da 4 puntos, el diamante 3, la pica 2 y el trébol 1.
¿Cómo hacemos para saber qué carta es cada una? Switch, vamos a utilizar la estructura selectiva switch y vamos a llamar carta.retornar palo. Fíjense que está el tipo de dato numerado, podemos utilizar el switch. Y empezamos a analizar los casos. Case, si es corazón, pasamos a mostrar el mensaje system.out.println, ganó 4 puntos. Y disponemos el break. Y ahora hacemos, acá podemos directamente poner una de las constantes que tiene el tipo de dato numerado, sin antecederle nada en especial. Y hacemos la otra constante que puede ser es diamante. Y ahí mostramos system.out.println, dijimos que gana 3 puntos. Ganó 3 puntos. Y disponemos un break. Y ahora el caso que sea pica, si es pica vamos a mostrar system.out.println, ganó 2 puntos, ganó 2 puntos. Y finalmente acá hemos puesto mal el print, no nos tenemos que olvidar el break para que no entre el otro caso en forma intempestiva, que es trébol. System.out.println, ganó 1 punto. Y disponemos el break. Entonces veamos que la lectura es mucho más sencilla acá donde analizamos si ganó 4, 3, 2 o 1 punto. Si hubiésemos utilizado valores enteros para indicar que el 1 es el corazón, 2 el diamante, 3 pica, 4 trébol, el programa quedaría mucho menos legible. Acá a utilizar tipos de datos enumerados, que en vez de utilizar 1, 2, 3, 4 para indicar el tipo de palo, utilizamos esas constantes del tipo de dato enumerado, nos hace que este switch sea mucho más legible. Ahí podemos ver su funcionamiento y salió el 1 de corazón que ganó 4 puntos, que nos indica, ganó 4 puntos. Sacamos otra al azar, el 2 de pica, entra por el case este tercero y muestra que ganó 2 puntos. Y acá pica, también ganó 2 puntos. Pica, 1 de corazón, 4 puntos. Corazón, diamante, ahí tenemos 3 puntos porque entró por el segundo caso. Veamos que es mucho más sencillo de leer un programa utilizando tipo de datos, el palo como tipo de dato enumerado, que en lugar de utilizar el palo, un tipo de dato int podría ser y decir el 1 es corazón, 2 es diamante, 3 pica, y después tener que estar preguntando y recordando qué número es cada uno. Al usar constantes con nombres significativos, queda la lectura fácil acá para saber cuántos puntos gana el corazón, diamante, pica, trébol, o cuando se crea cada carta, indicar de qué tipo es cada carta. Si no, si tenemos que estar pasando un número para el tipo de palo, a esta tenemos que pasarle 1 y 1, este 2 y 2, este 3 y 3, 4 y 4, considerando que el 1 es trébol, el 2 diamante, 3 pica y el 4 el corazón. El usar estos tipos de datos enumerados es opcional, pero nos facilita la implementación de programas que sean mucho más legibles y que cuando lo tenemos que volver a modificar este programa, su lectura sea mucho más sencilla en vez de estar analizando qué significan cada números para el tipo de palo, ¿sí? Que tenemos 4 valores posibles. Hasta acá la explicación de este problema con tipo de datos enumerados. Gracias.